Muy buenas tardes nuevamente. Como ustedes saben, nosotros ya hemos desarrollado en su totalidad nuestra unidad, pero vamos a hacer como una retroalimentación de lo que vimos en este módulo. Hay cosas que ustedes ya sabían y de repente al realizar una retroalimentación salen cosas nuevas, entonces podemos ir debatiendo unos con otros, ¿sí? Ustedes saben de que nuestra materia es algo fundamental, algo crucial para que nosotros evitemos entonces la aparición de enfermedades. Tenemos en nuestras manos muchas veces el evitar la aparición mediante la promoción y la prevención entonces de diferentes tipos de patologías que pudieran aparecer. Ustedes saben de que la promoción es muy importante porque con la promoción nosotros le damos a conocer a las personas cuáles son los factores que pueden desencadenar entonces la aparición de las patologías y cuáles son las medidas de prevención que nosotros podemos realizar para evitarlos, ¿verdad? Y en caso de que ya haya aparecido, que como siempre yo les dije, a veces llegamos tarde con nuestra promoción y ya se instala la enfermedad. Entonces lo que nosotros hacemos es mitigar entonces esa patología y si apareciera algún dolor, entonces mitigar el dolor en el usuario, en el individuo o en la familia. Muy importante entonces es la labor de la salud pública. Y vamos a tocar un poco otra vez lo que es el concepto de salud. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud realizó un enunciado ya en 1948 en donde describió a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social. Y ustedes saben de que nosotros podemos estar provistos de una salud física, mental y social, pero también tenemos que tener la enfermedad, la salud espiritual. En algún momento hemos hablado también de eso, ¿verdad? Tiene que ir concatenado entonces todos estos estados unos con otros y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades como lo explica entonces la diapositiva y ustedes también ya lo saben. Ustedes saben que estos conceptos generalmente fueron innovándose porque la amplitud y la ambición de la Organización Mundial de la Salud, se acuerdan de que es la salud para todos. En un momento dado se había dicho la salud para todos en el año 2000. Estamos todavía con alguna debilidad, ¿verdad? Que no podemos todavía subsanar que la salud sea para todos. Pueden influenciar diferentes tipos de factores. Ustedes saben de que hoy día también estamos enfrentándonos, siempre les pongo de ejemplo nuestra pandemia, ¿verdad? Nos estamos enfrentando a un virus tan agresivo que si nosotros no extremamos las medidas de prevención, nos podemos contagiar el 100% incluso de la población. Pero si nosotros realizamos entonces los cuidados pertinentes, realizamos todas las medidas que fueran necesarias para evitar entonces la infección masiva o el contagio masivo con este virus, que ustedes saben, nosotros tenemos las armas también en nuestras manos. Ustedes saben cuáles son los factores que pueden prevenir. Hay normas inclusive que fueron socializadas para evitar entonces la diseminación. Y son actividades prácticamente que tenemos que ir realizando el día a día.
hoy día, así valga la redundancia, se está diciendo de que tenemos que ya aprender a vivir con este virus. En un momento dado también hemos hablado de una patología que es la inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Que ustedes saben que hay personas que viven con el virus, pero si se trata de manera eficiente y eficaz, realizan todos los tratamientos necesarios oportunamente, puede vivir años y años sin que aparezcan ningún tipo de complicaciones. A eso voy. Si nosotros, vuelvo a mencionar que si nosotros extremamos todos los cuidados necesarios, ¿verdad? Entonces vamos a infectarnos la menor cantidad posible de personas. Pero como nuestra gente están minimizando, ustedes saben que se está minimizando lo relacionado al coronavirus y están viendo el impacto que está causando. Ustedes ven las estadísticas que van aumentando. Vuelvo a mencionar de que una persona sin nexo, una persona es capaz de contagiar a 10 personas. Si tenemos 3 personas sin nexo, entonces están en peligro 30 personas que puedan estar infectadas con este virus. Entonces, muy importante es la promoción y la prevención. Y ustedes saben que cuando hablamos de salud, no solamente es la ausencia de algún tipo de malestar físico, mental, social, sino también debe estar en juego la parte espiritual, ¿verdad? No solamente la ausencia de enfermedades. ¿Alguien quiere aportar algo? Nada, seguimos. Bueno, también ustedes saben de que cuando nosotros hablamos de la salud, para que tengamos una vida saludable, tenemos también determinantes que pueden ser los estilos de vida. Cuando nosotros hablamos de estilos de vida, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me dice? A ver. Sería, profe, lo que caracteriza a una persona como cómo se desarrolla en la vida cotidiana. Muy bien. Ejemplo. ¿Qué ejemplo, por Puede ser ejemplo, me tanto pone? positivo como negativo. ¿Cómo? Puede ser positivo o negativo. También. Porque, por ejemplo, o sea, una persona con sedentarismo tiene un estilo de vida insaludable. En cambio, una persona que realiza deporte y tiene una buena alimentación, podría decirse que tiene un estilo de vida adecuado. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros hablamos de estilos de vida, entonces juegan un papel muy importante la manera en que nosotros nos desenvolvemos, o sea, que la manera en que nos cuidamos, la manera, por ejemplo, de cuidarse el día a día con lo que consumimos. Si nosotros consumimos sustancias tóxicas, si consumimos de sobremanera alcohol o fumamos demasiado, entonces son cosas que pueden perjudicar la salud. A eso nos referimos, ¿verdad? Muy importante la acotación del compañero, ¿verdad? Y ustedes saben que el consumo de droga también es muy perjudicial para la salud. Hablaste también el del sedentarismo, muy bien, el sedentarismo. También las personas que no duermen bien, las personas que siempre están con problemas de sueño, ¿verdad? Eh, la dieta que no regulan, no consumen los alimentos necesarios, entonces también es muy importante. En esta parte también podemos nosotros mencionar cuando hablamos de estilos de vida, la falta, por ejemplo, del aseo personal, la higiene, la mala higiene personal,
la mala apariencia, por ejemplo. Entonces, también cuando nosotros manipulamos, ustedes saben de que hoy día hay un control riguroso de las personas que venden las comidas, ¿verdad? Nosotros tenemos luego dirección de control de alimentos, ¿verdad? Incluso han llegado a cerrar locales por falta de higiene. Y bueno, todo eso empieza a tallar cuando nosotros hablamos de estilos de vida. Si yo les pongo, por ejemplo, les solicito un ejemplo de estilo de vida, entonces ustedes me van diciendo todito lo que ustedes saben y lo que yo les estoy también diciendo, porque el compañero aportó algo muy importante, muy interesante cuando hablamos de estilo de vida. También tenemos en cuenta la biología humana, los sistemas sanitarios, ¿verdad? Y el medio ambiente. Medio ambiente es muy importante porque si nosotros tenemos un medio ambiente inadecuado, puede desencadenar diferentes tipos de patologías. Si nosotros, por ejemplo, estamos muy en contacto en lugares donde se fumiga con agrotóxico, también nos puede perjudicar. Y son diferentes tipos de factores que pueden desencadenar entonces la inestabilidad del cuerpo humano y por ende que cuando hay una alteración, ¿verdad?, de la salud, inicia lo que es la enfermedad. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de proceso, salud y enfermedad? Y cuando nosotros hablamos de proceso, salud y enfermedad, acá ustedes ven en esta diapositiva de que tenemos una señal que va bidireccional. ¿Por qué? Primeramente, la persona puede estar saludable, ¿verdad? Pero una vez de que vaya incubando algún tipo de virus, puede incubar algunas bacterias u otro tipo de microorganismos patógenos, entonces aparece la enfermedad. Una vez de que se manifieste la enfermedad, puede aparecer secuelas. Por eso es muy importante, todo esto van concatenados, ¿verdad? Ahí dice que el proceso es proceso salud-enfermedad. Inclusive también cuando nosotros hablamos del tratamiento, puede haber también la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se rehabilita, por supuesto, empieza otra vez a generar vigor, fuerza y vuelve a estabilizar su organismo. Nuevamente, entonces, puede estar saludable. Pero nosotros ya mencionamos que hay diferentes factores que pueden alterar entonces el organismo. No se olviden de esto. Entonces, generalmente cuando hablamos de proceso salud, los factores van bien bidireccionados, ¿verdad? Ustedes saben que primeramente muchas veces puede haber entonces incubación y aparece la enfermedad, o puede estar apareciendo incuba, se trata y nuevamente hay un estado de salud saludable. A eso se refiere cuando ustedes están viendo esta diapositiva. Bueno, ¿alguna preguntita hasta ahí? ¿Algún aporte que quieran hacer? Nada, seguimos. Bueno, entonces, al mencionar todo lo que se relaciona con la salud, entonces los agentes que pueden ocasionar, los factores predisponentes, entramos a tallar lo que es nuestro módulo, que es la salud pública. Y ustedes saben que es la disciplina encargada de la protección de la salud, no solamente a nivel poblacional. Acuérdense, es individuo, familia y población. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que cuando trabajábamos nosotros en salud pública, nosotros podríamos abarcar al individuo, a la familia o a la población?
pero salud pública generalmente abarca el nivel poblacional. ¿Y por qué dice que es una ciencia de carácter multidisciplinar? Porque aparte de tener muchas injerencias en evitar la salud, también tiene entonces la potestad de evitar, ¿verdad? Y recuperar. Cuando nosotros hablamos de evitar, entonces podemos tener relación con una buena nutrición, ¿verdad? Entonces tenemos en cuenta el tratamiento con un profesional sanitario que maneja lo que es la nutrición. Ustedes saben que hay profesionales que son bien preparados, que son los licenciados en nutrición, ¿verdad? También muchas veces hay problemas psicológicos, ¿verdad? Salud mental, entonces empieza a tallar ahí el aporte fundamental de los psicólogos, los psiquiatras, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos ya a hablar de alguna patología, por ejemplo, la hiperglicemia o puede ser una cardiopatía, entonces ya hablamos con especialista, puede ser un clínico general o un cardiólogo. Cuando tenemos otro tipo de inconveniente, entonces nosotros buscamos nexo para lograr entonces la cura o incluso lograr la prevención de alguna patología que pudiéramos nosotros evitar. Salud pública. Cuando nosotros hablamos de esta ciencia, de esta disciplina tan importante, acuérdense también de que nosotros no podemos realizar ninguna tarea sin tener un apoyo. ¿Quiénes eran nuestro apoyo cuando trabajamos en la comunidad? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Nadie. Acuérdense de que si nosotros trabajamos en la comunidad, tenemos que tener el apoyo, tenemos que tener el respaldo, tenemos que tener, ¿cómo se dice? La venia, el aceptar entonces del líder de esa comunidad. Porque si nosotros no tenemos la aceptación del líder comunitario, la labor que vamos a realizar en esa comunidad donde fuimos designados o donde nosotros nos fuimos a realizar una observación directa y captamos cuál es el problema, captamos entonces cuál es la situación actual de esa comunidad y queremos intervenir y no tenemos el apoyo entonces de ese líder, no podremos nosotros lograr nuestro objetivo. ¿Se acuerdan que siempre yo les dije que tenemos que tener el apoyo? Cuando nosotros también hablamos entonces de la salud pública, decimos que es una disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca mejorar entonces las condiciones de salud de la comunidad mediante la promoción, los estilos de vida que ya estábamos mencionando al inicio de la clase. Podemos también acá mencionar las campañas masivas de vacunaciones. Cuando nosotros hacemos campañas masivas de vacunaciones, entonces nuestro objetivo es vacunar al mayor número por ciento de individuos. ¿Y cuál va a ser nuestro, cómo les voy a decir, la palabra SAPTA? ¿Cuál va a ser el objetivo principal entonces? Evitar la aparición de todas las enfermedades inmunoprevenibles por vacunas. Porque ustedes saben que hay diferentes tipos de patología o de enfermedades que nosotros podemos evitar con la administración de los biológicos. Cuando nosotros hablamos de biológico, también no puedo dejar de mencionarles, ¿verdad? De que ustedes ya saben, pero les refresco la memoria de que las vacunas no solo se le pone al niño, al recién nacido,
sino cuando está dentro de la panza materna, ya ellos reciben las dosis de vacuna que recibe la madre, por supuesto, a través de la circulación placentaria. Primeramente, una mujer embarazada recibe entonces la vacuna antitetánica y luego la TDPA. Y al nacer los niñitos reciben sus dosis de BCG y de hepatitis B. Y posteriormente va recibiendo las diferentes vacunas que le corresponden a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 1 año 3 meses, 1 año 6 meses y 4 años, ¿verdad? Que es la vacuna que reciben los menores de 5 años. Cuando nosotros hablamos de grupos vulnerables, acuérdense también que tenemos los grupos vulnerables, son los niños menores de 5 años, porque son los que están más expuestos. Aquel niño que no se vacunó tiene riesgo entonces de enfermarse, por supuesto le puede agarrar un sarampión, le puede agarrar la viruela, la varicela, ¿verdad? Pero si le agarra al niño que se vacunó, es más mínimo entonces el nivel de agresividad de esa patología. ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos. Sí, profe. Bueno, entonces la labor de ustedes cuando hablamos de la salud pública, entonces también es muy importante la educación. Y no solamente cuando nosotros trabajamos en salud pública nos vamos a abocar solamente a educar. Acuérdense que también pueden ser excelentes investigadores. También la investigación tiene que ser el caballito de batalla nuestro. ¿Por qué la investigación? Porque ustedes pueden realizar trabajos brillantes que pueden ofrecerle incluso al ministerio para que se pueda conseguir mejoras a nivel local, incluso a nivel nacional. Muchas tareas pueden ustedes realizar al estar trabajando en la comunidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de ámbitos de la salud pública, ustedes también tienen que tener en cuenta que no solamente nos abocaremos a la promoción y a la prevención, tenemos que también gestionar los recursos para asegurar que sus servicios llegaran a mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué les digo que deben gestionar? Yo me acuerdo así bien cuando les dije, cuando hablamos de este tema les dije, por ejemplo, tienen que tener en cuenta la cantidad de niños que tienen en esa comunidad. ¿Y por qué les interesaría conocer la cantidad de niños en esa comunidad? Para que ustedes puedan gestionar los recursos que van a necesitar para esa comunidad, para esa cantidad de niños. Si van a realizar vacunaciones a nivel local, tienen que saber cuántos niños menores de 1 año tienen, cuántos niños tienen de 1 año 3 meses, o cuántos niños tienen de 1 año. Entonces, son datos muy importantes que ustedes como salubristas deben manejar. No solamente ustedes se tienen que abocar a la parte operativa, se van, yo me voy a ir a vacunar y me voy. Yo tengo que prever cuántos niños hay, cuántas vacunas debo llevar, cuántas jeringas debo llevar, cuántas torundas secas debo llevar, si un termo de KST con vacuna me va a dar lo suficiente para vacunar toda esa cantidad de niños que tengo en ese lugar, ¿verdad? Entonces, son datos muy importantes que ustedes también tienen que gestionar. No solamente se van y, bueno, me voy a ir a vacunar y se van. Por eso está bien claro allí que deben gestionar los recursos para asegurar que sus servicios lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Si vamos a trabajar con mujeres embarazadas,
Entonces tienen que saber también la cantidad de mujeres gestantes que tienen en esa área para que ustedes puedan gerenciar las dosis de vacuna antitetánica. Y si ya pasaron los 5 meses de embarazo, tienen que también tener en cuenta cuántas vacunas TDPA van a administrar. Como salubrista también generalmente nosotros hacemos capacitaciones a las embarazadas, ¿verdad? Le hablamos sobre la higiene, le hablamos, hacemos como un club de madre. Club de madre es cuando nosotros le reunimos a todas las mujeres que van a tener hijos, ¿verdad? Y le damos a conocer los cuidados que tienen que tener ellos por su cuerpo, ¿verdad? Si es que muchas son primerizas, entonces le decimos cómo tiene que ser la alimentación de los niños, ¿verdad? Le hablamos de la lactancia materna, ¿verdad? Que es algo tan importante para los niñitos, porque se dice luego que la lactancia materna es la primera vacuna que reciben ellos. O sea que el calostro que recibe entonces el niñito en los primeros días después de nacer es la primera vacuna entonces que reciben posterior al nacimiento, ¿verdad? Entonces es como una cobertura que le hace a los niñitos para evitar que ellos se enfermen. ¿Alguien quiere aportar algo? Seguimos. Bueno, entonces la salud pública no puede ofrecer servicios de avanzada para ciertas personas y descuidar las condiciones de salud del resto. Acá lo que nos dice es que la atención debe ser universal y equitativa, ¿verdad? Entonces, y ya que parte de un principio comunitario y no personal. Si nosotros nos vamos a trabajar en una comunidad, encontramos una familia que demasiado necesita, hacemos como un análisis y de las 10 familias que necesitan, encontramos que una es la que más necesita, ¿verdad? No porque yo veo que esa familia solamente esa necesita, yo voy a desprotegerle a los 9 que están, ¿verdad? Siempre le tengo que dar una asistencia necesaria también al resto. Por eso lo que dice allí de que las condiciones de salud del resto debe ser, o sea, que la atención debe ser para todos, ¿verdad? Y no solamente de un grupo, no solamente personal, porque ustedes saben de que cuando hacemos un trabajo de campo comunitario, muchas veces captamos familias con numerosos tipos de problemas, ¿verdad? Entonces nos ponemos nosotros a analizar con cuál de los problemas vamos a iniciar. Y ustedes van a saber y se van a dar cuenta de que cuando hacen una clasificación, cuando ustedes priorizan los problemas, van a iniciar por el problema que más preponderante es para esa familia y resolver para nosotros, ¿verdad? Bueno, esto ustedes saben de que cuando nosotros hacemos diagnóstico situacional, uno era describiendo la comunidad y en esto, por ejemplo, podemos nosotros también hacer que posteriormente describimos, hacemos franelógrafos, murales, ¿verdad? Con cosas importantes o u otro tipo de elementos podemos utilizar para encontrar cuál es la situación actual, cuál es el problema entonces que está aconteciendo en esa comunidad y cómo nosotros vamos a dar solución. Y vuelve a decir allí de que nuestra misión es comunitaria y no personal, no abocarnos solamente a un grupo de personas. ¿Preguntas? Seguimos. Bueno,
Cuando nosotros hablamos también de la salud pública, no debemos de olvidarnos que tiene relación con otras áreas. ¿Se acuerdan ustedes de que tan importante es la epidemiología? Porque nosotros dijimos que la epidemiología es fundamental porque da el origen, nos da a conocer el origen y el comportamiento de la enfermedad en un momento dado. Es muy importante, dijimos, porque a través de la epidemiología nosotros podemos diagnosticar y podemos también ejecutar medidas de promoción y prevención. E incluso ahora que nosotros estamos en esta pandemia, ustedes saben de que tan importante es conocer la curva epidemiológica para que nosotros podamos ir pasando de una etapa a otra. Ustedes saben de que nosotros hemos iniciado esta pandemia con una cuarentena total, ¿verdad? Una cuarentena obligatoria, ¿verdad? Y hoy día estamos en la fase 3, ¿verdad? Pero no podemos estar pasando por la situación que estamos atravesando. Yo no les puedo empezar a detallar porque ustedes saben muy bien, a través de las prensas nosotros sabemos, ¿verdad?, que van aumentando los números de casos. Si nosotros no tomamos los recaudos pertinentes, esto puede llegar a ser un caos. Quiero comentarles nomás de que al inicio de la pandemia, por ejemplo, en un hospital X, se recibió solamente una bolsa mortuoria, ¿verdad? Pasó un lapso de tiempo, pasó muchos días, ¿verdad? Posteriormente se recibió 10 bolsas mortuorias, ¿verdad? Después, hoy día, ya están recibiendo 66 bolsas mortuorias. Es porque la gente se dan cuenta de que nuestra propia población, los individuos, están minimizando entonces, y ustedes saben y se dan cuenta de que el porcentaje de contagio es mucho más mayor en estos días, ¿verdad? Es muy importante entonces que las personas tomen conciencia y se cuiden. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Cuidarnos de la gente que nos rodea y cuidarle a la gente con quien nosotros compartimos. Y esto va para rato, mientras que no aparezca un biológico que frene esto, entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor? El de cuidarnos, extremar los cuidados, así como les dije, y mantener ya hasta siempre el lavado de manos, la utilización del alcohol, ¿verdad? Desinfectar los ambientes, los fomites por donde nosotros circulamos, picaporte de puerta, cuando viene alguna gente a visitarte, por favor que utilice su tapaboca, utilicen ustedes sus tapabocas. Entonces ya tienen que ir acostumbrándose a vivir con este virus, ¿verdad? Porque si nosotros nos acostumbramos a vivir, vamos a combatirlo, porque no va a poder contra nosotros, no va a poder contra el lavado de manos, no va a poder contra el distanciamiento social, no va a poder con el evitar consumir del mismo vaso, del mismo matero o de la misma guampa, entonces no va a poder, porque ustedes saben que los medios de contagio que son muy así agresivos, es lo que le estoy diciendo, y que una persona te tosa, te estornude en la cara o te estornude en alguna superficie y que nosotros toquemos esos lugares entonces donde esa persona infectada estuvo. ¿Algún comentario? Nada, ¿quieren aportar algo? Bueno, eso en relación a la epidemiología. También ustedes saben, muy importante es para relacionarse con la salud ocupacional,
porque también tenemos que cuidarle a las personas que realizan las tareas, ¿verdad? La salud ambiental es muy importante. Cuando mencionamos al inicio de la clase, dijimos que muchas veces el ambiente es precursor, ¿verdad?, de algún tipo de enfermedad, dependiendo, ¿verdad?, de cómo uno lo mantenga o de cómo uno se exponga. Cuando hablamos de gerencia en salud, les vuelvo a mencionar de que cuando nosotros conocemos, por ejemplo, el número de niños menores, números de adolescentes de 10 años que deben recibir vacuna VPH, las niñas, y TDPA verán el otro brazo, y los niñitos de 10 años reciben solamente la TDPA. Entonces nosotros tenemos que saber número de niños y qué insumos yo voy a tener, qué insumos yo puedo necesitar, qué insumos voy a pedir. Eso es gerenciar, y por eso es muy importante entonces que la salud pública esté relacionada con la gerencia en salud. Y por qué no, la auditoría en salud sí que es un área muy importante también, porque a través de esta entonces se realiza seguimientos por si haya algún tipo de inconveniente entonces durante la tarea o con el correr de los días en donde nosotros nos estamos desenvolviendo como profesional, para que se tomen las medidas correctivas. Muchas veces la gente dice, Dios mío, viene auditoría. Auditorías solamente son gentes que vienen a más o menos a verificar el trabajo, te dan orientaciones, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que dejar de tenerlo miedo, porque auditoría o auditores son generalmente grupos de profesionales con mucho conocimientos que acuden al área y nos dan orientaciones necesarias. Vuelvo a decir de que si de repente hay algunas debilidades, entonces, o alguna falencia, ¿qué es lo que hacen ellos? Nos dan las orientaciones necesarias para tomar entonces acciones correctivas. Nos dan un lapso de tiempo para que nosotros podamos mejorar todas esas debilidades y vuelven otra vez a verificar posteriormente. Como nosotros somos profesionales competentes, yo creo que vamos a tener toda esa capacidad suficiente entonces para poder modificar lo que está mal. Entonces, es muy importante entonces la auditoría en salud. ¿Preguntas? Seguimos. Bueno, cuando hablamos de desarrollo de la salud pública, ustedes saben que hoy día va avanzando entonces, pero nosotros también tenemos todavía algunas debilidades. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, nosotros tenemos que mencionar los programas de salud. Y cuando hablamos de programas de salud, ustedes no tienen que olvidarse de que también el desarrollo de la salud pública depende del gobierno o de los gobiernos que están actualmente al frente o de los gerentes de turnos en ese momento. Porque muchas veces nosotros conseguimos nuestros objetivos, conseguimos entonces lo que nos proponemos cuando tenemos el apoyo de los gerentes de turno. Entonces, cuando dependemos de decisiones del gobierno y hay voluntad política, entonces nosotros podemos lograr nuestro objetivo. Es muy importante cuando nosotros hablamos de desarrollo de la salud pública. El desarrollo puede estancarse o puede potenciarse. ¿Por qué les parece que el desarrollo puede estancarse? A ver, ¿quién dice? A ver.
El desarrollo, cuando hablamos de desarrollo y decimos que pueden potenciar o pueden estancarse, es cuando los gobiernos no nos dan el apoyo necesario, cuando no tenemos, entonces cuando no hay un respaldo suficiente, cuando no hay voluntad política. A eso nos referimos entonces cuando mencionamos lo relacionado al desarrollo de la salud pública. Cuando nosotros decimos también programas de salud, vamos a mencionar un poco que el ministerio tiene diferentes tipos de programas que nosotros podemos potenciar en el lugar que nos toque trabajar. Puede haber un programa de salud mental, puede haber un programa de salud sexual y reproductiva, puede haber programas de hipertensión, programas de diabetes, programas de nefrología. Ustedes saben de que hay un sinfín de programas en el Ministerio de Salud. Se va a potenciar o vamos a potenciar nosotros de acuerdo entonces. Ustedes saben también que hay programas de prevención del cáncer de mamas, del cervicouterino, ¿verdad? Incluso hay para los hombres, ¿verdad? Del evitarle el programa de cáncer de próstata, ¿verdad? Bueno, muchos programas. El programa de test del piecito en los recién nacidos, ¿verdad? El programa ampliado de inmunización, ¿verdad? Que es el PAI, que es un programa tan grande y tan no nada envidiable con los otros países, porque ustedes saben que dispone todos los biológicos, entonces, que tienen también en otros países. Y cuando hablamos de programas de salud, ustedes pueden mencionar diferentes tipos de programas que ustedes conocen, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos del desarrollo de la salud pública, también acordémonos de que esto se puede potenciar o se puede estancar cuando no hay voluntad política, cuando nosotros no tenemos el apoyo suficiente del gobierno. A eso se refiere. ¿Pregunta? Seguimos. Bueno, llegamos entonces a la historia de la salud pública. Hablamos muchísimo entonces lo que se refiere a la salud, cuáles son los factores desencadenantes entonces de la salud. Y por supuesto, cuando hay una alteración, se produce o aparece la enfermedad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la historia de la salud pública, entonces es muy importante mencionar de que hace apenas muy poco se lo conoce como una ciencia, ¿verdad? Porque ustedes saben de que cuando nosotros decimos historia, esto tienen diferentes etapas por las cuales fue pasando. No solamente lo que ustedes ven en las diapositivas, si nosotros hablamos, por ejemplo, los egipcios eran tan higiénicos también. Los pueblos egipcios dice que practicaban la higiene personal. Cuando nosotros hablamos de en las primeras diapositivas, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la enfermedad? ¿Verdad? Dijimos el estilo de vida. Dentro de ese estilo de vida también mencionábamos la falta de higiene personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de historia, vemos que los egipcios empezaron a incursionar, por ejemplo, en la higiene, ¿verdad? Ellos realizaban, o sea que con mucha dedicación se cuidaban el aspecto, el aseo personal, porque ellos decían de que con la higiene podían evitar diferentes tipos de enfermedades. Yo creo que ellos estaban en lo cierto, porque hoy día nosotros con un buen lavado de mano que dure, ¿cuántos segundos debe durar un lavado de mano? A ver, ¿quién me dice? Para que nosotras podamos desechar, eliminar el virus entonces de la mano. A ver.
¿Quién me dice? Bueno, vamos a poner entonces la pregunta en el foro. Bueno, eso por ejemplo, los egipcios entonces tenían mucho interés en su higiene personal. También ellos ya tenían, utilizaban las fórmulas farmacéuticas, ¿verdad? Ya consumían remedios, utilizaban depósitos, ¿verdad? De arcillas, ¿verdad? Para que ellos, por ejemplo, almacenen en eso sus bebidas, ¿verdad? Y los canales de desagüe que ellos utilizaban, ¿verdad? Por donde pasaban las aguas residuales. O sea que esto no es de ahora, es de hace mucho que la gente se preocupa entonces por su salud. Si nosotros nos preocupásemos ahora mismo, si el 100% se preocupa de su salud, ustedes no van a ver gente sin tapabocas, gente que están hacinados en lugares, gente que estén compartiendo mate o tereré, ¿verdad? No van a ver, pero ustedes me van a decir, nosotros vemos a diario. ¿Por qué ven a diario? Porque la gente está minimizando, son inconscientes, no dimensionan la gravedad de este virus. ¿Es cierto o no es cierto lo que digo? ¿Ustedes cómo se están cuidando? ¿Están extremando los cuidados necesarios? ¿No se van a la universidad? ¿No se le arriesga a ustedes, verdad? Pero muchas veces por A o B motivo tenemos que salir. Cuando salimos de nuestra casa, entonces nosotros tenemos que, vuelvo a decir, no se olviden, extremar los cuidados, ¿verdad? Entonces, es muy importante la historia de la salud pública. Son muchísimas historias que yo les puedo ir mencionando, pero no les voy a pedir eso que ustedes se graben, para que conocimiento nada más. Por ejemplo, en la Edad Media, que fue precedida por el catolicismo, se produjo una reacción contraria a todo lo que recordaba al Imperio Romano, por ejemplo, y al paganismo, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, le despreciaban a la gente que demasiado se cuidaba, se higienizaba, dice, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta de la importancia y también ellos empezaron a apegarse a la higiene personal, ¿verdad? Entonces, esto que yo les digo no es nada, ningún secreto. Ustedes saben de que a través de la promoción y la prevención podemos evitar muchísimas patologías, ¿verdad? Es muy importante entonces eso y tienen que ustedes difundir como agente, como futuros profesionales de salud, tienen que ser agentes multiplicadores de de estos conocimientos que ustedes están adquiriendo, ¿verdad? Entonces, englobando todo lo que dijimos, es muy importante entonces la promoción y la prevención. Y la salud pública es muy importante porque es la piedra fundamental entonces para evitar que los hospitales estén colapsados, ¿verdad? Con personas enfermas. También debemos recordar siempre que es mejor prevenir de que gastar millones de dinero por personas que estén internados con largas estadías en los hospitales, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan comentar algo? ¿Opinar algo? Yo creo que muchísimo hablé y algo que ustedes ya sabían, ya saben, no es nada nuevo, pero necesitábamos reforzar un poco ese conocimiento, por eso volvimos a tocar lo que es nuestro módulo. Les voy a dejar una pequeña tarea en el foro. Podemos trasladarnos a la plataforma para debatir un poco algunas preguntas, ¿sí? Dale, profe.